Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una institución clave para la promoción y el control de la participación ciudadana y que en los últimos días ha enfrentado cuestionamientos constantes por la falta de independencia, por el tema de la eficacia y actualmente está en un centro de debate sobre su existencia o su reforma. Es por ello que tenemos oportuno analizar estos temas con usted. Bienvenido, quien le habla, Tania Zambrano, y Roberto Reyes, aquí en Estudios. ¿Qué tal, Tania? Un saludo a usted y a Roberto y a todos quienes están a esta hora en contacto con Radiovisión. Efectivamente, el Consejo de Participación Ciudadana es una institución que ha estado permanentemente en el ojo de la opinión pública y en el ojo de la ciudadanía, primero por las funciones que cumple. Tiene varias funciones, entre ellos la lucha contra la corrupción, el fomento a la participación ciudadana y la designación de autoridades. ¿Dónde está la parte medular de este organismo? Es en la designación de autoridades. Pero yo creo que todo el problema, es decir, toda la turbulencia y todo el bullicio que genera el Consejo de Participación Ciudadana radica en una sola cosa. Primero, en que los organismos de control no han actuado con severidad cuando se ha violentado flagrantemente las disposiciones que emiten los mismos organismos. Me refiero al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, en manos de la señora Diana Tamaín, en manos de los consejeros como Pita, como Cabrera, como la señora Acero, el Consejo Nacional Electoral ha caído en un terrible letargo y en una actuación tipo pirata, que actúa cuando le conviene y actúa cuando no le conviene. Imagínense ustedes, en el año 2019, que fue el primer proceso para elegir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana a través del voto popular, los señores, varios consejeros que fueron electos, violentaron el reglamento para el proceso de candidatura y el proceso de campaña. Es decir, hicieron campaña abiertamente, tuvieron auspicios de partidos y movimientos políticos y sin embargo el Consejo Nacional Electoral no hizo nada. Claro, ellos dicen es que quien tiene que actuar es el Tribunal Contencioso Electoral. Sí, pero quien tiene que reunir todos los presupuestos, es decir, todos los elementos que configuran la violación, es en este caso el Consejo Nacional Electoral a través de un departamento que se llama el Departamento de Fiscalización y Control de la Campaña Electoral. Pongo el ejemplo análogo, como cuando la Contraloría hace las investigaciones, remite con los indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. Es lo mismo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. Entonces, todo el desorden institucional nace desde el Consejo Nacional Electoral, desde la presidenta Diana Tamaín y desde los vocales Pita, Cabrera, Acero y entre otros. Entonces, cuando se llevó adelante este proceso de campaña para renovar el Consejo de Participación Ciudadana, los miembros, los candidatos que estaban allí se hicieron representar por la famosa Liga Azul. La Liga Azul, que eran auspiciados por el movimiento político de Rafael Correa, más conocido como el prófugo de Bélgica. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos no respetaron el marco normativo que emitió el Consejo Nacional Electoral, a tal punto que fueron auspiciados por movimientos y partidos políticos, en este caso la Liga Azul. Y es esa Liga Azul la que ha llegado al Consejo de Participación Ciudadana en estos momentos con una mayoría de 4, encabezada por el señor Franco Lor, a hacerle un hoyo profundo al Consejo de Participación para mandarlo a pique. Es decir, la poca credibilidad y la poca institucionalidad que había en el Consejo de Participación Ciudadana con la llegada del señor Franco Lor ha caído a lo más profundo con las actuaciones del día de ayer, donde removieron a la señora vicepresidenta, la señora Johanna Verde Soto, y nombraron a la señora Yadira Saltos. ¿Dónde van? Van con la finalidad de los próximos días remover al señor Fantoni, presidente del Consejo, para que suba la señora Yadira Saltos y luego van a buscar de que el señor Verduga,
sea el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y mire la actuación, la barbaridad que cometieron el día de ayer. Es que estos señores de la Liga Azul y estos señores de RC, como decimos los buenos manavitas, no componen ni con ají. Ya se pudo ver la actuación del señor Allen Berbera cuando se inventaron una supuesta veeduría que el juez Quimís de Montecristi, a través de una acción de protección, autorizó a que se conforme una veeduría para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional y para revisar la designación de la fiscal general. Recuerden ustedes. Entonces, ¿qué pasó en aquel momento? Ellos tocaron el dictamen de la Corte Constitucional del 2020, en el cual se dice que todas las actuaciones del Consejo Transitorio eran intocables. Pero ¿qué hizo el señor Allen Berbera? Tocó ese dictamen. En ese momento, la Corte Constitucional, que también hay que hacer un llamado a la Corte Constitucional, que a veces también actúa con ciertos cálculos o bisagrescamente, tendría que haber en esos momentos a quienes aprobaron a través del Pleno del Consejo de Participación esa decisión de conformar esa veeduría, tenían que haber removido a los 4, no tan solo al señor Allen Berbera. Pero allí hubo una actuación tibia de la Corte Constitucional que solo removió al señor Allen Berbera. Entonces el señor Allen Berbera se fue a su casa por esa actuación y luego subió el señor Guarderas. En ese momento hubo un equilibrio de fuerzas en el Consejo de Participación y se conformó una nueva mayoría. Que resulta que el señor Guarderas era incómodo para los fines protervos de la Liga Azul y resulta que lo llevaron a un juicio político sabiendo que en la Asamblea Nacional, ingenuamente, cuando se conformó la nueva Asamblea, el presidente Daniel Noboa ingenuamente entregó el arma más poderosa que tiene la Asamblea Nacional, que es la presidencia de la Comisión de Fiscalización, a RC, al correísmo. Y resulta que el correísmo, a través de la señora Pamela Aguirre, quien preside la Comisión de Fiscalización, llevaron a juicio al señor Esteban Guardera. El correísmo, en comunión con el Partido Social Cristiano, y en ese momento entró también Construye, el movimiento Construye, que la señora María Paula Romo y el señor Peñafiel, jefe de bloque de Construye, cruzaron la línea roja y le entregaron la llave del infierno al correísmo para que vaya al Consejo de Participación Ciudadana a hacer mayoría y generen todo el caos y toda esta hecatombe jurídica que hoy estamos viviendo al interior del Consejo de Participación Ciudadana, a tal punto que el propio Consejo había designado a un superintendente de banco, al señor Roberto Romero Búfalo, y resulta que desconocen esa actuación el día de ayer, ya conformada la mayoría de 4 de la Liga Azul de los Correístas, desconocen al señor Romero, y ¿qué es lo que hacen? El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana hace una interpretación mental con los grandes genios que son para interpretar las cosas, y resulta que ellos dicen, no, la sentencia de la Corte Constitucional, donde reconocen que el señor Raúl González sí fue superintendente de bancos, pero la Corte también tibiamente dice, pero como el señor González se le reconoce que él sí fue, pero él ya no puede ser, porque nuestra sentencia no modifica ninguna actuación jurídica prácticamente dice del Consejo de Participación. Pero no le está diciendo, señores vocales del Consejo de Participación, señores 4 de la Liga Azul, ustedes tienen que ir a hacer una interpretación, tienen que nuevamente posesionar al señor Raúl González y desconocer la terna que envió el presidente Noboa, donde la encabeza el señor Roberto Romero para superintendente de banco, que lo designó el propio Consejo de Participación, pero la Asamblea no lo había posicionado con cálculos en base a lo que iban a hacer esta Liga Azul. Así están las cosas al interior del Consejo de Participación Ciudadana.
Usted ha dado todo el diagnóstico de la enfermedad dentro de esta institución y es preocupante porque ahí viene mi pregunta, ¿cuál sería el impacto que tiene totalmente esta crisis en el equilibrio de los poderes en el país? Bueno, es que le digo una cosa, cuando aquí en el Ecuador se conforman dos plagas depredadoras, que es el Partido Social Cristiano y el correísmo, que realmente han sido los que han generado toda la destrucción, el caos y toda la desgracia en nuestro país, porque son los dos grandes males. Cuando se junta Jaime Nebot y se junta Rafael Correa, esto huele mal, esto huele feo. Y bueno, ahora la unión ingenua, que yo lo podría decir, de la señora María Paula Romo con Construye, para hacer esa mayoría y haberlo cesado al señor Guardera, realmente fue un golpe terrible a la institucionalidad del país. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene una arma contundente en su puño, que es las elecciones que se avecinan ahora el 9 de febrero, para que pueda tomar una decisión sabia. Y por favor, ya no puede el pueblo ecuatoriano seguir votando por quienes lo único que buscan es el beneficio personal, el beneficio particular y el beneficio patrimonial, que son estos dos representantes de los organismos de estos partidos políticos como RC y como el Partido Social Cristiano, que toda la vida lo que han buscado, primero el uno, el señor Jaime Nebot, es cómo seguirse apoderando de la justicia. Y el señor Rafael Correa lo que busca es la eterna impunidad para que todos los saqueos que generaron en su gobierno queden en la santa impunidad. El pueblo a ellos no les importa. El problema de inseguridad no les importa. El problema de la crisis de desempleo no les importa. A ellos no les importa nada. Lo que les importa es ver cómo pueden estar acomodados y cómo seguir mandando y carajeando en este país. Doctor, y dentro de las medidas urgentes, porque hay muchos expertos, muchos temas que están tocándose al respecto, unos proponen la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, pero escuchándolo usted detenidamente, creo que deberían tomar medidas urgentes para recuperar el tema de la legitimidad. ¿Cuál cree usted que deberían ser esas medidas? Mire, lo que hay que eliminar es al Partido Social Cristiano y al Partido Revolución Ciudadana de la faz del país. Cuando se acaben estas dos organizaciones políticas, le garantizo que el pueblo ecuatoriano va a tener paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque algunos expertos dicen que hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y que la designación de autoridades tiene que ser a través de la Asamblea Nacional o el Congreso Nacional. Pero si van los dos partidos, el Partido Social Cristiano y va el Partido RC, la Revolución Ciudadana, los dos se sientan con un cafecito. El señor Jaime Nebot se sienta con un cafecito y el señor Correa se sienta con otro cafecito. Y dicen, a ver, pongámonos de acuerdo para nombrar contralor. Ya, perfecto. ¿A quién ponemos? Busquemos uno que tenga el mismo perfil de Poli y lo ponen de contralor, porque van a ser estas dos fuerzas la mayoría. A ver, nombremos a fiscal general. Sí, ¿a quién ponemos? Pongamos al profesor Kauman Quiñones, pongo un ejemplo, ¿no? Entonces el profesor Kauman va a ir de fiscal general. Pongo otro ejemplo. Vamos a nombrar superintendente de banco. ¿A quién ponemos superintendente de banco? Ya, pongamos a Juan de los Palotes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es el mismo problema, el mismo perro, pero con las mismas garrapatas o con la misma malderrabia, que estaba en el Consejo de Participación y va a dar a la Asamblea. Es decir, aquí lo que hay que hacer es que el pueblo ecuatoriano reaccione y vea que si queremos paz y tranquilidad en el Ecuador, no hay que votar por estas dos organizaciones políticas que han sido los que nos han llevado a lo más profundo del caos y la anarquía en este país, porque son los que nos han gobernado los unos 40 años y los otros más de 20 años. Entonces, la desgracia del país está sumada en base a esas dos organizaciones políticas. Entonces, aquí, que sí que aparecen hoy día diciendo que hay que rescatar al país y revivir al país, pero ellos fueron los que le dieron la puñalada certera para desangrar al país. Entonces, si le dieron una puñalada certera para acabar y matar a la institucionalidad, la paz ciudadana, ahora vienen ellos con un vaso de cianuro a decir, tómese pueblo ecuatoriano de cianuro que se va a recuperar la salud del país. Eso ya no tiene sentido. Entonces,
Aquí no es que acabar el Consejo de Participación, aquí no es que vamos a hacer la designación de autoridades de la Asamblea Nacional, no. Aquí son los males de las fuerzas políticas los que nos han llevado al caos y a la anarquía. Doctor, sus declaraciones realmente generan impacto y sobre ese impacto que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y todo lo que se está debatiendo actualmente en el país, ¿qué reformas usted consideraría que serían necesarias para fortalecerlo? Mire, con todo el dolor del alma, no es que yo sea pirómano de donde he tenido, de donde me han recibido, como el caso que yo fui consejero, no quiero incendiar el lugar donde yo estuve, pernocté, 4 años estuve ejerciendo la función de consejero, pero realmente aquí hay que llevar adelante una Asamblea Nacional Constituyente con una nueva constitución y que esa nueva constitución sea elaborada por personas que tengan formación académica, trayectoria, experiencia, y que sean quienes vayan a reformar o hacer una nueva constitución. Porque he escuchado mucha gente hablar de una Asamblea Nacional Constituyente con una nueva constitución, pero si quienes van a ir a hacer o a redactar esa nueva constitución son bailarinas, tecnocumbieros, reinitas, boxeadores, futbolistas, tecnocumbieros, guachimanes, truanes y bandidos, ese remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces, yo creo que el complemento para una asamblea constituyente y hacer una nueva constitución es de quienes vayan a hacer esa constitución sean personas con trayectoria, con formación académica y con responsabilidad social. Si no, el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, quienes proponen deberían de decir, pero las personas, quienes van a ir a hacer esa nueva constitución, tienen que ser gente que realmente tenga esa condición. Porque si no, vamos a hacer una réplica de la constitución del año 2008, que es una constitución pro garantista de la impunidad, pro garantista del delito, pro garantista de una organización que buscó solo el hiperpresidencialismo. Y ahí está, una constitución que nos costó casi $400 millones. Realmente dijeron que iba a durar 200 años, le hicieron reforma a la vuelta de la esquina para buscar la reelección indefinida, para que los gallos peleen o no peleen, hicieron ese tipo de consultas populares que no le sirvió para nada al pueblo ecuatoriano. Entonces, si se piensa en que aquí hay que hacer un borre y va de nuevo, ese borre y va de nuevo tiene que ser con cimientos sólidos para que esta sociedad ecuatoriana tenga un nuevo contrato social llamado Constitución, pero que le sirva a la gente, no que le sirva a 2 organizaciones políticas para que tengan allí la santa impunidad de por vida. Eso no puede ser. Doctor, y es que esa constitución que se elaboró acá justamente en Manabí, en la tierra del general Alfaro, en Montecristi, en la época justamente de un gobierno presidencial que duró 10 años, justamente le resta el poder a quién, al Ejecutivo para designar las autoridades a través de la Asamblea y conforma el Consejo de Participación, Control Social, no ciudadano, en donde es la entidad de justamente designar a las autoridades, pero sin que lleve el rango de políticamente, pero realmente está politizado y esto es lo que ha hecho tanto y cuánto daño desde aquella época en el Ecuador. Sí, mire, si usted puede ver en la Constitución del 2008, ¿qué implementaron? Implementaron allí ¿cómo le podría decir? Implementaron un método que fue el método, claro, de la designación de autoridades a través del cuarto poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana, pero a más de eso, se inventaron una novelería, porque este Rafael Vicente Correa, realmente que sus actuaciones siempre fueron perversas, y tenía que cumplir con sus panas, los revolucionarios y socialistas de otras naciones. Imagínense ustedes, en esa constitución se aplicó la famosa ciudadanía universal. ¿Qué es la ciudadanía universal? La ciudadanía universal es que el Ecuador puede ser, al Ecuador puede venir todo el que le da la gana del mundo sin tener ningún récord, sin tener ningún requisitos previos
antes de llegar a la República del Ecuador. Entonces, ¿qué pasó con la ciudadanía universal? Vinieron de todas partes del mundo, buenos y malos, y sobre todo más malos, a implementar las nuevas formas de delitos acá. Entonces, recuerden ustedes que cuando hubo la famosa migración a España, todos los inmigrantes tenían que llevar una bolsa económica para poder llegar a España. Sin embargo, en la Constitución del año 2008, con la famosa ciudadanía universal, que yo pongo el ejemplo, esto es como cuando Tania hace una fiesta en la casa y dice que están invitados todos, llegan 200, entonces no va a poder tener control sobre los invitados. En cambio, si dice, van a venir todos quienes cumplen estos requisitos, la fiesta va a ser selectiva. En todo caso, ese tipo de novelerías, como la ciudadanía universal, se implementó en la Constitución del año 2008 y ahí vemos que estamos invadidos de inmigrantes, en su gran mayoría gente que no tuvo nada positivo a favor del Ecuador. Entonces, en la designación de autoridades pasó lo mismo, pero aquí hay una situación clara. Mire usted, ¿dónde están los intrínculis? ¿Dónde están los hilos venenosos y pecaminosos de esta Constitución? Es que, como se habla de un hiperpresidencialismo, un presidente con tanto poder, resulta que a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, dentro de la Constitución, habla de que se los puede juzgar políticamente tan solo con 70 votos. Es decir, ¿qué significa? Que con 70 votos resulta que un ciudadano es electo consejero y le dicen, señor, si usted no se alinea a los designios del Partido Social Cristiano y a los designios de la Revolución Ciudadana, nosotros lo llevamos a llevar a juicio político, con 70 votos. Pero sin embargo, hay otras autoridades de organismos de control, como por ejemplo los vocales del CNE, que para ser enjuiciado políticamente se necesitan 92 votos. ¿Cómo es que el Consejo de Participación, siendo quien designa las autoridades, resulta que se los remueve con 70 votos, como lo hicieron con el señor Juan Esteban Guardera, y como hicieron con nosotros cuando nos llevaron a juicio político, porque sencillamente el Partido Social Cristiano y los correístas querían que nosotros le designemos a una señora que ahora está siendo llamada a juicio, que fue la presidenta de la Corte del Guayas, para que nosotros la designemos presidenta del Consejo de la Judicatura. Y como no se la designamos, no cumplimos los designios, nos llevaron a juicio político. Es decir, aquí lo que hay en las actuaciones de la Asamblea Nacional es solo la extorsión y el chantaje. Aquí se hablan de los vacunadores que están vacunando a los comerciantes, pero no se hablan de los vacunadores legislativos, que son los que extorsionan y le dicen, si usted no se alinea, si usted no nos designa esta autoridad, nosotros le llevamos a juicio político. Eso también es una extorsión. Esa es la extorsión legislativa en el cual ha caído la Asamblea Nacional y por eso que ustedes ven que la Asamblea no pasa del 3% de aceptación popular. No hay independencia entonces de poder de decisión de quienes son parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino que tienen que estar a expensas de lo que digan quienes están tratando y están metiendo la mano dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues, doctor. Usted lo ha dicho, usted ha puesto el sello seco en su opinión, porque es así. Si usted llega, si mañana eligen al padre Juan Pablo, pongo el ejemplo, y el padre Juan Pablo, un hombre transparente, inmaculado y cristalino, llega al Consejo de Participación. Lo primero que le dicen, venga acá, señor padrecito, siéntese aquí. Usted tiene que cumplir, alinearse a esto, si no lo llevamos a juicio político. El juicio político se ha convertido en una herramienta cortopunzante para estos señores asambleístas, de que te alineas o te llevamos a juicio político y te mandamos a la casa y te votamos. Entonces viene y sube el suplente, quien corresponde. Entonces están calculando si el suplente es de RC o es Social Cristiano. Entonces lo están calculando, lo están viendo. ¿Sabe qué? Ahorita sí vamos a a conformar la nueva mayoría, porque si votamos a este, sube este otro, y ahora sí tenemos los 4, y con los 4 vamos a designar la autoridad que a nosotros nos dé la gana. ¿Qué es lo que buscan? Lo que buscan es designar a un fiscal o a una fiscal que sea de bolsillo,
fiscales de bolsillo, así como cuando hay constituciones de bolsillo, cuando hay pastillas de bolsillo, lo que buscan es no buscar cómo replicar a un fiscal general tipo Galo Chiriboga. Lo que buscaban era designar a un contralor tipo Poli, pero en eso nosotros nos paramos firmes y designamos a la Comisión Ciudadana de Selección. Y gracias a esa comisión que se designó de forma transparente, hoy hay un Contralor General del Estado que es un hombre serio, que salió sin nombre, sin apellido y sin respaldo político. ¿Qué querían los señores del correísmo? Soñaban con los socialcristianos. Nombraba al señor Juan Falconi Puig, que fue superintendente de bancos en la época del correísmo. Ellos soñaban a tal punto que este señor pasó meses haciendo berrinche para pretender ser Contralor General del Estado y tumbar al señor Mauricio Torres, quien fue designado. Es decir, eso es lo que buscan. Aquí no están buscando cómo poder servir al pueblo. Lo que buscan es a un fiscal general del Estado y lo que buscan es apoderarse del Consejo de la Judicatura, a tal punto que el día de ayer devolvieron la terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia, la terna, es decir, los tres, que uno de ellos tiene que ser presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Pero qué es lo que buscan? Lo que buscan es apoderarse del Consejo de la Judicatura para llevar adelante los nuevos concursos para la designación de los jueces penales de la Corte Nacional de Justicia. Porque ellos lo que buscan es la impunidad. Lo que buscan es nombrar a un fiscal general para que no acuse el saqueo de los fondos de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Eso es lo que buscan. Buscan es impunidad. Impunidad. Eso es lo que están buscando. Y yo creo que la actuación del Ministerio de Gobierno, la noche de ayer, en el cual marcó una distancia con el Consejo de Participación Ciudadana, al llamarle la atención por lo que han hecho, es correcta, porque así tiene que ser. Pero, en el fondo, estimados oyentes y amigos, lo que buscan estas organizaciones políticas es la impunidad. Lo que buscan es dejar en el olvido metástasis, purga, plaga, fondos de la reconstrucción, el tema de la contratación de las hidroeléctricas, todas las investigaciones que se han efectuado en base a todos esos grandes saqueos de los sagrados recursos del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo cambiamos todo esto? ¿Necesariamente cambiando la Constitución, no la nueva Constitución, o hay otra manera de darle un giro de 380 grados? Vea, si usted quiere hacer patria, no vote ni por el Partido Social Cristiano ni por la Revolución Ciudadana. Esa es la única forma de cambiar el país. No hay más. Así de sencillo. Si usted quiere hacer patria y quiere contribuir con el Ecuador, no vote ni por el Partido Social Cristiano ni por la Revolución Ciudadana. Es decir, crucial este proceso electoral para tratar de cambiar la historia. Sí, señor, porque donde estas dos organizaciones políticas ganan la asamblea o llevan un gran número de asambleístas a la asamblea, no habrá un presidente de la República que tenga gobernabilidad, que pueda trabajar y que pueda sacar adelante al país. Porque todos los días le van a llamar al ministro para que informe de qué tamaño fue el color o de qué tamaño o de qué marca fue la compra del papel higiénico que realizó para el ministerio. Ese tipo de cosas preguntan, para ese tipo de cosas llaman a los ministros, para preguntarles tonterías, y los ministros tienen que ir a la asamblea, sentarse ante esta gente, darles informaciones. ¿Qué hacen con la información? La guardan en un archivo para que se pudra. Nunca revisan, nunca hacen nada. Usted va a las comisiones de fiscalización o a las comisiones que los llaman, porque para eso son buenos, para hacer perder el tiempo. Y cuando usted va a la comisión, resulta que pasan todo el tiempo escribiendo en el celular así clavado ahí viendo la marca de ropa o viendo tonterías. Y usted se desgañota, como decimos los manavitas, tratando de hacerles entender. Y cuando dice, oye, ¿puede repetir todo lo que ha dicho?
Es que no le entendí lo que usted ha dicho. Oye, señor, disculpa, ¿y para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana? Ese tipo de preguntas hacían los señores asambleístas o señoras asambleístas. Es decir, si usted, ciudadano, quiere hacer patria y quiere colaborar con el desarrollo de la República del Ecuador, no vote por el Partido Social Cristiano ni vote por la Revolución Ciudadana. Haga patria. Porque esta gente no les interesa al pueblo. Lo que les interesa son los designios y los intereses de los patrones, dueños y amos de estas organizaciones políticas. Así de sencillo. Los procesos electorales en el Ecuador están bajo la supervisión, organización y control del Consejo Nacional Electoral, pero ya datan ya terminó su periodo, pero ellos siguen en funciones prorrogadas. ¿Hasta cuándo? Esto legaliza este proceso electoral del 2025, el 9 de febrero. No es que se viene un proceso, no hay que cambiar autoridades porque conocen, y ellos cuando llegaron tampoco conocían, pues, doctor. Bueno, hay una situación. ¿A quién representan los vocales? A ver, vamos a ver a quiénes representan los vocales del Consejo Nacional Electoral. Representan a los dueños de partidos y movimientos políticos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando usted es consejero del Consejo de Participación y usted quiere ir por el tema de la renovación parcial del Consejo, perdón, y ahora es total, del CNE, lo primero que hacen es lo llevan a juicio político, pues. ¿Acaso no veíamos a Guardera, al señor Esteban Guardera, que hacía unos TikTok, unos selfies, donde decía, estoy feliz porque ya la Procuraduría ha dicho que vamos a renovar todo el Consejo Nacional Electoral? Eso lo decía el señor Guardera, muy feliz. Y al siguiente, toma tu yuca, toma tu palazo en la cabeza, fuera, juicio político. ¿Sí se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿Ah? Sí, totalmente de acuerdo. Es que estamos hablando de cosas mayores, pues. Entonces, ¿qué es lo que busca? Cuando nosotros estábamos en el Consejo de Participación Ciudadana, lo primero, vamos a renovar el Consejo Nacional Electoral. Empezaron los juicios políticos. Juicio político, que venga el juicio político para los señores que preséntense a la Asamblea. Y en eso, el finadito Fernando Villavicencio también cayó ingenuamente en las redes de estos sapos y bandidos asambleístas que como no tenía experiencia legislativa, el señor Villavicencio también cayó, pues, ¿no? Cayó ahí en el tema prestándose para llevarnos a juicio político. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros empezamos con el tema de la renovación, en ese tiempo era parcial, porque solo eran 2 vocales que había que cambiar. Entonces resulta que empezó el viacrucis del tema del juicio político a los 4 vocales del Consejo de Participación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo. Cuando se quiera renovar alguna autoridad, lo primero que va a hacer la Asamblea Nacional, porque ahí están los intereses políticos y a ellos no les conviene renovar el Consejo Nacional Electoral, porque cada uno tienen allí, pues, a su recadero vocal del Consejo, en el Consejo Nacional Electoral. Los partidos políticos tienen allí a sus recaderos, que son los que les sirven a ellos, son los sirvientes para los designios. Entonces, no crea que esto funciona sin hilos conductores. Esto es una gran maquinaria muy bien engrasada para defender sus intereses. Así funciona. Así funciona. Pero así como estamos, entonces no va a haber cambios dentro del Consejo Nacional Electoral, porque como usted decía, señalaba el señor Guardera, es una mordaza, o sea, o te alineas o te vas. Así de sencillo. Si usted no se alinea, se va. Si usted no se alinea, juicio político. Así de sencillo. Entonces, así funcionan estas 2 organizaciones políticas. Así de sencillo. Si usted quiere hacer patria y quiere contribuir con el desarrollo del país, no vote por estas 2 organizaciones políticas. Así de sencillo. Queremos agradecerle, doctor Francisco Bravo Macías, doctor en jurisprudencia, tratando aquí el tema de crisis, retos y el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la incertidumbre institucional. Realmente ha sido muy interesante la entrevista, nos da luces y creo no solamente a nosotros, sino a nuestros oyentes y televidentes, y poder seguir contando con usted para seguir conversando de esto que es muy interesante y que debe marcar un ritmo, un nuevo rumbo a nuestro país por todo lo que
que ha manifestado, muy pero muy agradecido en su parte final, doctor. Muchas gracias, un fuerte abrazo, bendecido día para ustedes y todos sus oyentes. Muchas gracias. Es el doctor Francisco Bravo Macías en diálogo aquí en cómo amaneció en Manabí. Las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, tiempo para ir a nuestra pausa comercial y ya volvemos con más noticias aquí en cómo amaneció Manabí. Ya regresamos en cómo amaneció Manabí. Radiovisión 650M. Sintoniza tu día.